Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal de tabaco y vino. En esta ocasión, como complemento del video anterior, vamos a hablar de una bodega bastante joven que tiene una historia muy interesante y me ha cautivado muchísimo. Llevo tiempo disfrutando del vino de Huerto de la Condesa. Es una bodega que inicia en el primer decenio del siglo XXI, en especial. Creo que su primera añada fue 2009, esta es una 2020, de la versión Cipreses, que es, digamos, un copach maravilloso, creado, idealizado por el enólogo al combinar 50% uva garnacha y 50% uva Syrah. El resultado ha sido, en mi apreciación, una obra de arte, así de sencillo. Pero si quisiéramos definir lo que es Huertos de la Condesa, lo que es el vino y su historia, yo creo, en mi apreciación, es un vino de autor, es un vino de ensueño, de idealismo, de romper esquemas creado por el dueño de la bodega y su socio, que en este caso su aliado estratégico es el enólogo, con miras a tener el típico, repito, anhelo de tener un vino de garage, un vino selectivo, exquisito, para paladares exigentes, y lo lograron con creces. Tienen un portafolio, digamos, equilibrado, 5 o 6 variantes, donde predomina el uso de la garnacha, una uva típica de España. Según los entendidos, nació en Aragón, Navarra, toda esa parte del noreste de España, incluso tierras vascas, pero que con el paso de los años se ha diversificado y se produce en todo el territorio español e incluso en todos los continentes. Vas a encontrar garnacha en Estados Unidos, en California, la zona especial, en México, en el sur de la América Latina, la encuentras en Grecia, en Turquía, en muchas regiones vas a encontrar la garnacha y casualmente hace un match perfecto, un copage perfecto con Syrah. Y en este caso hay que aplaudir, repito, la sapiencia, el cuidado y, digamos, la sofisticación en cuanto al control del vino, porque es un vino que tiene crianza de 12 meses en barrica roble francés y para obtener ese resultado hay que conocer muy bien de vinos. Pero bueno, antes de entrar en materia de este fascinante producto, de lo que vamos a encontrar en botella, en la copa, vamos a hablar un poquito de la historia de este vino que está, digamos, producido en la región de Andalucía, en especial de Ronda. Ronda es una zona pequeña, pero que tiene una historia ancestral desde la época de los romanos, fenicios inclusive. Hay vestigios de esa cultura que dominó en esa región, incluso en cuanto a la producción de vinos. Pero vamos a acercarnos un poco más hasta el siglo XIX, porque Huerto de la Condesa en realidad es una ramificación o un nombre extraído de una zona que fue una herencia de la de la condesa de Guadalevin, si no me equivoco, una mujer adinerada de la alcurnia española, ahí en Ronda, que heredó unas tierras que ya tenían producción agrícola y vitivinícola. La hereda, digamos, a finales del siglo XIX, y era una zona de producción donde más o menos se elaboraban o se producían vinos en 1200 hectáreas, no en esa hacienda solo, en toda la región estábamos hablando de 1200 hectáreas, y que sufrió, digamos, el daño de lo que fue la plaga de la filoxera que llegó a Europa, en Francia en particular, a mediados del siglo XIX, y que durante 15-20 años casi destruye la producción vitivinícola de la parte europea, y en el caso de Ronda la destruyó por completo. De hecho, se dejó de producir tanto la garnacha como cualquier tipo de uva, y digamos que estuvo la región totalmente apagada, sin producción de uvas, sin producción de vinos, hasta finales, por decirlo así, del siglo XX. Ya a partir de 1980, 90, por allí, empieza a despuntar la producción, pero para que tengan una idea, a estas alturas, en este momento, si antiguamente se cultivaban 1200 hectáreas, en la actualidad no pasan de 120. Estamos hablando del 10% de lo que antiguamente era eso. Dentro de esas 120 hectáreas hay más o menos 9, 10 que corresponden a Huerto de la Condesa, de esta bodega, que tiene una
pequeña porción de lo que era la hacienda de esta señora, de la condesa de Guadalevín, que ellos adquirieron y realizaron ese sueño, repito, tanto el dueño de la bodega como en el ónogo, de ser una obra maestra y compartirla con los paladares más exquisitos, y lo han logrado. He probado los 5 vinos diferenciales, el rosado, el blanco, un tinto que en particular lo recomiendo mucho. Después haré el video que combina un copage de 3 uvas, tiene más o menos 30-40% si no me equivoco de garnacha, otro 20-30% de Syrah, y complementan con Graciano, uva Graciano, y de verdad es otro tipo de dimensión en el paladar, en nariz. Lo recomiendo muchísimo. Cualquiera de los productos que ustedes vean de Huerto de la Condesa, con los ojos cerrados, ¿ok? Tienen un maridaje diferencial, tienen un consumo diferencial, pero todos son exquisitos. Vamos a concentrarnos en este en particular, cipreses, como les dije, 50% garnacha, 50% Syrah, Huerto de la Condesa. En este caso estamos hablando de una añada del 2020. Es un crianza, 12 meses en barrica de roble francés. Ya eso les dice el grado de calidad, de elegancia y de impacto en todo sentido a la hora de disfrutarlo. Partamos en principio de lo que es la coloración, la pigmentación. En este caso un rojo picota, rubí muy intenso, ennegrecido prácticamente. Al girar la copa, no sé si lo van a ver en la cámara, vemos el lagrimeo, si lo queremos analizar. Es un lagrimeo marcado, pronunciado, se ve que es un vino crianza, se ve que es un vino de impacto, de trascendencia, y eso ya te empieza a alegrar. Ya desde la parte visual, repito, ya estás conquistado. Cuando lo llevamos en nariz y hacemos un disfrute organoléctrico impactante, ¿qué descubrimos? Por lógica, frutos rojos, marcadísimo. La garnacha tiene un toque de acidificación más alto que el Syrah, pero está muy bien controlado, se siente en nariz, no impacta de manera agresiva, rocambolesca, todo lo contrario, elegancia absoluta. Aparte de los frutos rojos, frutos del bosque, hay algo en particular que me impactó. Hay una presencia de ahumado, de tostado, de ese torrefacto, como cuando tú estás el café o con la vivencia de la uva dentro de la barrica de roble francés. Se da esa metamorfosis en la parte nasal y en la parte en boca que le da una personalidad impresionante. Ese torrefacto prevalece nariz en boca de manera diferencial y aparece en momentos puntuales. ¿Qué más les puedo decir? Hay algo de herbáceas en nariz, muy difícil de percibir, de identificar a ciencia cierta. Sí notas un toque de tanicidad, pero cuando vas en boca vas a descubrir que es sutil, elegante, terciopelado en boca. Ya cuando vamos en boca, repetimos, se concentra la presencia en sabores de frambuesa, mora, cereza, de esos toques muy europeos, a diferencia de la garnacha que vamos a encontrar en Latinoamérica. Tienes una pincelada de otro tipo de cítricos, piña, una papaya, un limón. Aquí es totalmente frutos rojos. Aquí se pone manifiesto ese torrefacto nuevamente, ese tostado, ese ahumado que da como esa sobriedad, esa caballerosidad al vino. Se ve espectacular, se siente espectacular. Amortigua el impacto alcohólico. La tanicidad no es invasiva, todo lo contrario, es sutil, que la necesita, elegante, sofisticada. Vamos de ahí a alguna variante un tanto dulzona, podría ser vainilla, podría ser azúcar tostada, volviendo al tema del torrefacto, pero no sé, es como una, digamos, un anodino ahí que suaviza, balancea ese pH, esa esencia, no sé cómo llamarlo, no soy químico, pero no sé, siento ese toque dulce, ese toque variable y es espectacular. Cuando vamos al retrogusto es prolongado, es un retrogusto que al final abre y cierra con toques ahumados, toque a madera, toque a frutos secos, importante, y se resalta una vez más la parte herbácea. En mi opinión es un vino de alta gama, es un vino de valoración elevada y tiene un factor interesantísimo en mi apreciación. Este en particular es muy mimético a la hora del maridaje.
Sí, la regla dicta vino tinto, garnacha, sirá, lo que ustedes quieran. Tendencia cárnico. Cuidado, no lo desprecien con una buena ensalada, con un buen queso suave, incluso grasoso si desean, no hay ningún problema. Algún queso oveja viejo, algún parmesano inclusive, queda elegantísimo, queda súper, digamos, sobrio en boca. De igual manera, un buen pulpo a la gallega, en mi apreciación, repito, cada palabra es un universo, en mi apreciación este vino con un buen pulpo a la gallega, sofisticación, una buena, ya que estamos hablando de Andalucía, una parrilla de mariscos o la fritura malagueña, tenemos aquí algo bien interesante que compartir. En cuanto a tabaco, me ha dado una sorpresa este en particular. El rosado tiene otra connotación. Este en particular me llama mucho la atención porque se puede adaptar, depende del momento del día, con un Connecticut, que es un tabaco muy suave. Se puede adaptar con un medium hacia suave e inclusive con un medium a full body. Cuando vamos a un full body muy intenso, ahí puede haber competencia y ahí sí recomiendo que no sea en la noche, sino al mediodía o en la tarde. Porque ya en la noche, con el desgaste del día, todas las papilas gustativas, depende de lo que cenes, ¿okay? Depende del maridaje de la comida con el maridaje del tabaco, puede pasar de todo. Entonces, yo sí lo recomiendo, puede ser un desayuno en Connecticut y un tabaco medium o hasta muy full body, si lo desean, pero al mediodía. En la noche me parece que tengamos que poner una barrera hasta un tabaco medium, ¿okay? Puede acercarse a full body, pero no llegar a full body. Es, digamos, un vino que puede funcionar con lo que ustedes quieran, repito, en mi apreciación. Huerto de la Condesa, cosecha o añada 2020, crianza 12 meses en barrica, los cipreses, 50% garnacha, 50% Syrah. Búsquenlo, disfrútenlo, degústenlo. No es un vino para beber, es para degustarlo. Y en particular cualquiera de los 5 o 6 vinos del abanico de oferta que presenta Huerto de la Condesa, no lo duden. Cualquiera, cómprenlo y disfrútenlo en diferentes momentos del día. Ya les haré los videos de cada uno de ellos. Me parece una pieza de museo. Así de sencillo, una pieza de aplauso y lo felicito muchísimo porque es un producto interesantísimo. Chisme, esto me lo contó, no lo averigüé en las redes, el distribuidor ahí en la zona Marbella, que tiene un bar y ahí coincido mucho, he disfrutado cada uno de los vinos. Me dice que la persona, el dueño de la bodega, si bien tiene familia que produjo vinos muchos años en Cataluña, después se mudaron a Madrid, después bajaron a la zona Andalucía, es un ingeniero, repito, es chisme, que trabajaba en la parte de carreteras, puentes, etc. Y su sueño siempre fue crear una bodega. Él, con sus ideas, con su sueño y su estilo. Y en particular Huerto de la Condesa es una bodega que representa muchísimo la esencia de Ronda dentro de lo que es el producto. Los felicito muchísimo, espero que disfruten y nos vemos en una próxima entrega.